El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a un nuevo panel Veraz por La Posta, exclusiva para medios digitales, retransmisión simultánea de Max TV, CNT, TV Cable, Claro y Radio Caravana junto con Diblu FM. La pregunta que van a responder nuestros invitados es ¿cómo ganar la segunda vuelta? Primero su respuesta y después les cuento quiénes son. Rebeca. Bueno, para ganar la segunda vuelta hay que entender qué pasó en la primera. Entendamos los resultados. Pedro. Un mensaje claro, directo y auténtico. Eric. Los indecisos decidirán. Rebeca Morla, politóloga, académica de la Universidad de Casagrande. Pedro Valverde, abogado, articulista del Universo. Eric Terranova. Como es nuevo, tengo que ver su hoja de vida. Es un experto en marketing digital, diseño de marcas, web, gráfico, campañas publicitarias, consultor en marketing y transformación digital. Con ellos empezamos este panel Veraz. Enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Municipio de Guayaquil, Telconet Latam. Les doy la bienvenida desde el piso 32 del Bankers Club con la unidad móvil de Ecuador en vivo para La Posta en todos los medios digitales de YouTube y Facebook Live, con transmisión simultánea de Max TV, Canal 14, TV Cable, CNT, Claro, 514 para quienes tengan televisión de alta definición en Claro TV, y Radio Caravana, 750 AM en todo el país, junto con Diblu, 88.9 FM, Santa Elena, Guayas del Oro, entre otras provincias. ¿Ya vieron ustedes qué anima este encuentro? La pregunta clave ahora es cómo ganar la segunda vuelta. Está claro que no hubo un ganador en primera vuelta. Ese ganador esperaba 43, o algunas mediciones decían eso, que finalmente ha tenido 32, que hay una disputa todavía por el segundo puesto, aunque oficialmente el CNE ha otorgado, según su escrutinio final, ese puesto a Guillermo Lasso por 37 centésimas y algo así como 35,000 votos, pero hay cuestionamientos en marcha de Yacu Pérez, quien asegura que existe fraude, ha presentado algunas actas y evidencias de que lo han perjudicado en otras provincias, tras lo cual tendrán que proceder los cuestionamientos o impugnaciones o reclamos del caso. Recién ahí vendrá una proclamación definitiva de resultados. ¿Hay que esperar hasta eso para ver cómo ganar la segunda vuelta? No, Arauz está haciendo campaña en Nueva York y en Chicago, y está en medios internacionales porque un segundo finalista es él. Los otros han comenzado ya, unos evidentemente, otros internamente, su estrategia para ganar la segunda vuelta, confiando en que serán el segundo en realidad. Entonces, la pregunta es, para comenzar, Rebeca Morla, bienvenida. ¿Cabe algo igual para ambas opciones? ¿O si es el uno habría que hacer una cosa o si es el otro otra cosa? Carlos, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí. Bueno, como mencionaba anteriormente, para ganar la segunda vuelta, lo primero que hay que hacer es entender qué pasó en la primera, qué nos muestran los resultados de la primera vuelta, a pesar de que estamos esperando que el CNE los proclame de manera oficial. Primero que nada,
Los resultados nos muestran que en este momento Ecuador es más que la disyuntiva correísmo-anticorreísmo. En estos resultados hemos podido ver que se está configurando un nuevo escenario político. Hay nuevos actores que están emergiendo, así como actores tradicionales que van a salir de la palestra. Hay muchos matices, hay distintas causas que fueron abanderadas entre algunos candidatos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por un lado, aparentemente el correísmo es el enemigo común, tanto de Lasso como de Yacu. De hecho, Yacu Pérez ha dicho que Lasso está con Correa trabajando para este fraude que se está produciendo, que él alega, ¿no? Pero también tenemos que pensar que el correísmo, o mejor dicho, que hay un 32% de la población que considera que el correísmo debe volver. El correísmo es la fuerza que debería estar gobernando este país. Entonces, para cualquiera de los candidatos que pasen la segunda vuelta, que según lo que vemos va a ser el candidato Lasso, porque el candidato Yacu Pérez no ha podido probar lo que él sostiene, lo primero que hay que entender es, bueno, ¿quién es el votante de Javier Hervas, por ejemplo? ¿Quién es el votante de Yacu Pérez? ¿Cómo va a quedar después de todo lo que está pasando el votante de Yacu Pérez? ¿Va a aceptar los resultados? ¿Va a considerarlos legítimos? ¿O va a ser esta parte de la población que, en lugar de votar por el candidato que pase y que represente la fuerza ante el correísmo, van a terminar anulando su voto? Ya, lleguemos hasta ahí en tus consideraciones preliminares. ¿Cuáles son las tuyas, en cambio, Pedro? Yo veo como el candidato en segunda vuelta Guillermo Lasso, no solo porque es el que tiene la votación de acuerdo con los escrutinios del CNE, sino porque además es el que está ya asumiendo esa posición en la escasa comunicación que tiene hasta el día de hoy. Yacu Pérez, que comenzó a querer hacer algo de campaña desde el domingo hasta el miércoles, de ahí en adelante lo único que ha hecho es deslegitimar el proceso, amenazar, hablar de movilización, pero se olvidó de ser candidato, ¿no? Es evidente que aunque quieran decir lo contrario, Lasso se siente en segunda vuelta y Yacu se siente un candidato perjudicado que va a pelear su entrada. Ya, si tú partes con que Lasso es quien va a quedar, ¿cómo apelar a los votantes que mencionaba Rebeca? ¿Cómo y a qué responden los votantes de Hervas? ¿Cómo y a qué responden los de Yacu? Si es posible quitarle un sector de su electorado. ¿Cómo y a qué los de los demás? Que cerca de un 10-12% votaron por Isidro Romero, César Montúfar, Pedro Freire, etc. Yo honestamente creo que la segunda vuelta es un reseteo. Para mí es un borrón y cuenta nueva. Si vemos la historia del Ecuador desde el 79, salvo la segunda vuelta de Roldós con Sixto Uribarren, que fue casi 2-1, me parece que más de 2-1. El resto de elecciones, también poniendo como excepción las reelecciones de Rafael Correa, porque prácticamente no tuvo un candidato fuerte que compita con él, o en todo caso alcanzó la mayoría suficiente para que no haya segunda vuelta. Pero si hablamos de segundas vueltas, prácticamente las segundas vueltas se han definido entre 3, 4, 5 y 10%. Para mí la segunda vuelta comienza 45-45 y hay un 10%. No nos olvidemos que 2% entre dos candidatos equivale a 4%. Yo creo que la segunda vuelta comienza 45-45 y hay un 10%, cada punto vale doble. Y ese es el electorado al que hay que captar. Bueno. Evidentemente la gente que votó por Hervas y por Yacu Pérez en su gran mayoría es gente que no quería votar ni por Lasso ni por Arauz. Ese, para mí, el crecimiento de Hervas, más allá del buen equipo que tuvo y el TikTok y las redes y todo lo que quieran decir, Hervas capitaliza un voto que no quería votar por Arauz y que no quería votar por Guillermo Lasso, nada más. Aquí estamos rodeados de dos millennials. Yo soy dinosaurio, tú creo que calificas para baby boomer. Entonces, ¿qué nos dice un millennial, Eric Terranova, sobre la misma pregunta? ¿Cómo ganar la segunda vuelta? Creo que la capacidad de poder interpretar, de poder analizar y poder interpretar los resultados va a marcar la diferencia. ¿Por qué razón? En la primera vuelta se habló mucho del voto duro, y ya hubo una medición de fuerza de voto duro. Quien votó por Lasso, muchos inclusive un poco regañadientes, pero un voto duro. Quien votó por Arauz era un voto duro. La segunda vuelta no la va a ganar un voto duro, sino quien tenga la capacidad de ceder, de interpretar lo que la gente está buscando y poder proponer una solución y ser auténticos con respecto al mensaje. A ver, ceder, interpretar y proponer son los tres verbos que usas. Así es. ¿Hasta dónde ceder para que esas concesiones
no te quiten el voto firme que ya tienes. La capacidad de interpretar es la clave. Te doy un pequeño ejemplo. ¿Ya? Súper extremo. Trump. Trump llegó tendiendo puentes o levantando muros. Levantando muros. ¿A qué voy? Él interpreta una necesidad, él escucha una necesidad y lo interpreta según su visión, según su visión de la política, y lo propone siendo coherente con lo que él quiere. No estoy diciendo que para bien, estoy diciendo que se puede interpretar sin renunciar al principio que uno tiene, pero la clave es saber escuchar. Ya. Okay. Esto me abre nada más preguntas, porque me deja con insuficientes respuestas. Pero aquí hay quien tiene una pregunta desde exteriores. Yo le pedí a uno de los mejores asambleístas que ha tenido esta asamblea, que los tuvo buenos, seguramente 15. Tan bueno que no se quiere reelegir, porque está decepcionado de cierta política tradicional y de la organización que lo auspició, de la cual luego se independizó. Héctor Yepes. Sabía que ustedes estaban aquí y les pregunta esto. Hola, mi nombre es Héctor Yepes. Mi primera pregunta es cómo llegar a esos hombres y mujeres a los que el correísmo o anticorreísmo no les dice absolutamente nada, que simplemente esperan una propuesta positiva que los entusiasme para poder salir adelante en el país, y probablemente son el segmento electoral que defina esta elección. Y en segundo lugar, cómo llegar a aquellos territorios donde ha faltado liderazgos locales, figuras representativas para poder conectar ya en la calle, sobre todo en la Sierra y Amazonía, donde prácticamente en su totalidad gana Yacu Pérez. Una respuesta breve de los tres sobre las dos inquietudes de una realmente. ¿Cómo llegar a ese segmento al que correísmo, anticorreísmo no le representa nada? Rebeca. Bueno, la clave para llegar o para conectar con cualquier segmento del electorado es justamente entenderlo. Lo que decía Eric, hay que entender cuáles son las necesidades. Y pongo asimismo un ejemplo. ¿Por qué en la campaña de Lasso, que se ha enfocado tanto en la amenaza de convertirnos en Venezuela, por qué ese mensaje no ha calado? Porque hay muchas personas que en este momento no tienen cómo alimentar a su familia, no tienen cómo pagar las deudas, no tienen cómo mantener su hogar. Estas personas que tienen estas luchas diarias, créanme que no están pensando en Venezuela. Ok, entonces la clave sería oír primero y luego reformular. Entender, más que oír, entender. ¿Cuál es la diferencia entre oír y entender? Ponerse en los zapatos del otro, empatizar con lo que está viviendo el otro. La misma respuesta, Pedro, para la misma inquietud. ¿Cómo llegar a esos hombres y mujeres, decía Héctor Yepes, a quienes el anticorreísmo o correísmo no les dice nada? Bueno, el mismo Arauz está tratando de llegar a todos aquellos que no están conectados con el correísmo por diferentes razones. El problema es que la ala dura del correísmo no lo deja flotar. Si Arauz tuviese la libertad de manejar su propia agenda y su propio discurso, probablemente habría sacado más votación o tendría más posibilidades de conectar con esa gente. Yo creo que en el caso del otro candidato, que es Guillermo Lasso, él debe llegar con soluciones. Yo coincido con que el mensaje y la amenaza de Venezuela no cala, y yo se lo dije el otro día a alguien en una entrevista, pero es que las grandes mayorías de Ecuador ya viven como Venezuela. La gente no tiene... Es una exageración. No, en el Ecuador hay grandes mayorías. ¿Ya por viven no decir como Venezuela? A ver, la gran mayoría de los ecuatorianos... ¿Se mueren de hambre? No, salen todos los días. Hay 300.000 con hambre en este país. Esas son las estadísticas del gobierno o del Estado, Híjole, que siempre están equivocadas. La gran mayoría de los ecuatorianos salen todos los días a ver cómo consiguen lo necesario para comer y rezando de poder regresar vivos a sus casas porque la delincuencia no los mata. Lo ilustraste bien, la misma respuesta para la misma inquietud, y luego hacemos la segunda ronda sobre la otra parte de la pregunta, que tiene que ver ya con la cuestión física. ¿Cómo llegar a esos electores? Creo que hemos dicho algunas palabras claves: entender y empatía. ¿Por qué? No basta simplemente con buenas intenciones. Un candidato tiene que tener liderazgo. Y esto, por ejemplo, se evidencia mucho más en redes sociales. ¿Por qué? Porque en el marketing digital la publicidad se vuelve una conversación. Y para que tú generes una conversación con alguien, tienes que tener un rasgo empático. Tú has entrado alguna vez a alguna sala y de repente no te place iniciar una conversación con alguien, y de repente entras a una sala y te place conversar con alguien. Y falta un elemento que tú mismo me enseñaste el otro día.
perdona la señalada con el dedo, es que tú me enseñaste eso el otro día. Autenticidad. Autenticidad. Es decir, si se logra un nivel de empatía, pero no se lo siente auténtico, olvídate. No se termina generando la empatía. Tiene que ser coherente, tiene que ser auténtico, interpretar y tener esa capacidad de liderazgo. ¿Cómo genera autenticidad alguien que es rico con alguien que es pobre? Te dije el ejemplo, por ejemplo, de presidentes como Donald Trump. No estoy diciendo que es un buen ejemplo, no estoy diciendo que es una buena persona. Estoy hablando de que es posible que tú ganes una elección siendo quien eres, en ese sentido. Es decir, que la gente te elija y tú no necesitas treparte en la metrovía para poder decirle a una persona, entiendo, porque la gente sabe que no es así. Y un elemento adicional que puso Pedro aquí. Siendo quien eres, proponiendo soluciones. Seguramente más eficaz es que digas, yo tengo una respuesta para tu problema, que yo siento tu pobreza como tú la sientes. Exactamente. Es que no la puedes sentir, porque vienes, me visitas y no duermes aquí conmigo, te vas después, donde hay aire acondicionado. Entonces, el clic puede ser soluciones a sus problemas. Claro, soluciones a sus problemas, pero que tenga esa capacidad de poder conectar, que sea auténtico, que sea coherente. Ajá. O sea, un actor estás pidiendo, ¿no? Sí. No. Ok, vamos a la segunda parte, es que sí. Sí, Sí, antes de la segunda claro. parte yo quisiera complementar. También hay que entender que estas soluciones tienen que estar ajustadas a la realidad que estamos viviendo. Yo no veo a los candidatos hablar de la realidad post-COVID. Yo no veo a los candidatos explicando, por ejemplo, cómo se van a conseguir las vacunas, cómo nos van a vacunar a todos, frente a un gobierno de Moreno que no dice nada. Ok, ya, la otra pregunta era, y tenía que ver mucho más con lo físico, pero lo de territorio sigue siendo importante, ya se ha probado eso. ¿Cómo hacer que lleguen con liderazgos locales y figuras representativas a donde no han llegado? Eso es algo que se logra con un trabajo que no es cada 4 años. Eso es un trabajo constante que se forma en los territorios. Los partidos tienen que formar esos liderazgos locales pensando en la elección que va a venir más adelante. La misma inquietud, territorio, Pedro. Yo creo que Guillermo Lasso, en su alianza con el Partido Social Cristiano, tiene acceso a muchos líderes locales y creo que ha sido parte de entre las cosas positivas que esta alianza ha generado, es tener llegada a muchos territorios. Y creo que los territorios de los que no se ha llegado, en segunda vuelta, van a tener a los líderes activos esperando apoyar a uno de los dos candidatos, porque los líderes locales de los demás partidos que se quedan fuera de la segunda vuelta están buscando en qué camioneta subirse para también poder recibir al candidato y darle apoyo y ponerle a disposición la infraestructura con miras a llegar a un día en algún momento al gobierno y tener algún espacio en ese gobierno. Igual inquietud, con un añadido para ti. ¿No están las redes sociales, los medios digitales, justamente para suplir lo que no se puede hacer llegando físicamente? Vivimos una realidad de COVID. Eso cambia un poco la perspectiva con respecto al territorio. Sigue siendo importante, pero ya en la mentalidad de muchas personas, ya este contacto físico dejó de ser relevante no por la política, sino porque se acostumbró a hacer las cosas de otra manera en otros aspectos también. Hay redes sociales, por ejemplo, WhatsApp. Hay mucho contacto por WhatsApp, una gran amplitud de gente que usa WhatsApp y se está usando para poder compartir, para poder armar grupos. Es decir, medios digitales sí intervienen porque ya les ha tocado un grupo importante. Siempre y cuando haya una cosa que me explicó quien manejó la estrategia digital de Herbas, interacción. Claro. No te mando el mensaje, sino que te contesto, te respondo. Es una conversación. O sea, tú no puedes conversar con un flyer, con una pared inanimada, con una cosa impresa. Es No una puedes, conversación. es una Y conversación. aquí otra acotación a propósito de la campaña de Herbas que hemos estudiado mucho después de esto. Quienes creen que solo fue tema digital están equivocados. Por su juventud, seguramente por la estructura que queda de la ID y por su organización, el despliegue físico de Herbas en el país fue notable. Ahora, la cosa cambia, como decía Pedro en segunda vuelta, el juego es distinto. Solo una pequeña Claro, precisión, Carlos. claro. El tema digital yo coincido que tiene mucha fuerza después del COVID, pero no nos olvidemos que el tema digital funciona cuando existe el dispositivo digital y cuando hay acceso a internet. Lógicamente. Y en el Ecuador, todavía en un gran segmento del país, la gente o no tiene datos o no tiene megas, y entonces para eso sí. ¿De cuánto es el gran contacto físico. segmento? Más o menos 35% es mi estimación. Yo calculo que debe ser más. Que o no tiene conectividad, o teniendo conectividad, es decir, habiendo ahí Wi-Fi, antenas y toda esa cuestión, no hay el dispositivo. Yo creo que debe ser por lo menos el 50%. ¿Tienes tú el dato aproximado? Creo que cerca del 30-35%. ¿Tú, Rebeca? Lo mismo, aunque sí puedo conseguir ese dato porque me pasaron un reporte para el siguiente segmento. Porque tener ojo, que haya señal digital,
que llegue de las redes de Claro no significa que el señor tiene plata Correcto. para poner los datos y para poder... Bien aclarado. Es decir, 68%, que es el último dato del país, tiene acceso a la tecnología, pero no significa que 68% la pueda usar en ese momento. Ahora, Claro que sí. otro Héctor, a quien consultamos también, porque ha sido de los asambleístas cumplidos y no quiere reelegirse, le hace al panel esta pregunta. Hay dos cifras que desde mi punto de vista benefician al correísmo y que quisiera un poco su análisis respecto a aquello. En primer lugar, el 70% de los votantes que se dieron cita en la primera vuelta se identificaron más con las posturas del centro hacia la izquierda. Y por otro lado, si bien es cierto, el correísmo llega a segunda vuelta más o menos con el 30% de los votos válidos, y yo considero que su mejor aliado no es su voto duro. Desde mi punto de vista, y lo lamentable, es que el mejor aliado del correísmo son los egos o la falta de entendimiento de los líderes que no representan al correísmo y que representan el otro 70% de la población del país. Con estas dos cifras quisiera saber su análisis de cómo ustedes pueden llegar a ver probable o posible que el candidato Lasso pueda llegar a ganar en el caso de que esté en una segunda vuelta. Gracias. Bien, Rebeca, comenzamos contigo otra vez. Dice claramente, y es un fenómeno que hemos vivido esta semana, que los egos pueden ser el obstáculo principal para que quien quede en segunda vuelta logre el apoyo del que quede tercero o de los otros líderes. Sí, en esta respuesta hay varios temas que tocar, sin embargo, me gustaría referirme a uno puntual, y es arrancando de lo que dijo Cristian con la parte de ceder, justamente. El candidato Lasso necesita hacer un cambio en su estrategia por completo, pero esto no significa... ¿Por completo es total, Rebeca? Sí. Wow. Definitivamente. Si él quiere superar el... ¿No pierde ahí el resultados. 20% que ya tiene? No lo va a perder. ¿Por qué? Porque el 20% ya es ese voto duro que está convencido que Lasso es la opción para vencer al Y correísmo. cuando piensas en por completo, ¿en qué piensas? Pienso en todas las personas que no consideran que Lasso es la opción. Pienso en que para llegar a estas personas, que justamente también están divididas entre el candidato Yacu Pérez, entre el candidato Herbas, entre el candidato Pedro Freile, él va a tener que escuchar, sí, pero también él, dentro de quién es, dentro de su esencia, va a tener que abrirse a tomar posturas, a abanderar causas, a hablar de temas que él ha preferido no tocar. Ya vamos a ver cuál es después. A mí se me viene uno a la cabeza porque es tema preferente de las millennials como tú, y no sé en eso cuál es tu posición. Pedro, hablaba más de que los egos van a ser un problema aquí, Héctor Muñoz, antes que cualquier cosa, de este 70% que no votó por el correísmo. ¿Coincides? No, yo no coincido. Yo creo que los liderazgos políticos en el Ecuador son mínimos. Pienso que la gran mayoría de los electores vota en función de su conciencia, no en función de lo que le diga un líder. Yo, por ejemplo, creo que la votación de Herbas, que creo que es un buen prospecto a futuro, yo creo que él ha sido muy inteligente en no decir que va a apoyar al uno u otro candidato, porque es que esos votos no son de él. Con todo el respeto y el aprecio que le pueda tener. Esos son unos votos que los recibió y son votos anti-Lasso y anti-Correa. Herbas ya dijo a quién no va a apoyar. Bueno, ya Él dijo que no va a apoyar al populismo corrupto del correísmo. En otras palabras dijo eso. Entonces, él va a apoyar o apoyaría, porque dejó abierto ese frente, el segundo. Sí, está bien. Yo lo que digo es, la gente va a tomar su decisión en función de lo que crea que le conviene a cada individuo que va a votar, independientemente de lo que digan ¿Tan los líderes. inteligente es el elector? A mí me molesta mucho cuando la gente dice, y disculpen esta frase porque lo hizo Sí, mucha gente, dilo. este pueblo, por culpa del pueblo. Sí, el pueblo es intuitivo. Yo no creo que el pueblo estamos es torpe. subestimando a la gente. Absolutamente. La gente vota por la persona que cree que le va a resolver sus problemas. La gente vota por su metro cuadrado, por el que le va a dar salud, seguridad y trabajo. La gente quiere trabajar. Hay una empatía gigantesca entre, por ejemplo, Guillermo Lasso y la mayoría del pueblo. La gente quiere ser como Guillermo Lasso. Guillermo Lasso nadie aspira a ser pobre. No. Él salió de clase media baja a ser rico. La gente lo mira a Lasso y quiere ser como él. La Ok. gente quiere tener carro, casa, viajes, una familia grande.
El tema es que tiene que haber una comunicación adecuada entre él y el pueblo, y además soluciones a sus problemas, soluciones efectivas. Ya. Planteaba Héctor Muñoz que el ego va a ser el problema principal en esta segunda vuelta entre quienes aspiran a ganarse el apoyo de los demás que no quedaron segundos. ¿Es así? En parte sí, también en parte estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. ¿Por qué razón? Porque en esta primera vuelta se sintió mucho, como millennial te digo, cómo percibí el discurso. Buscamos un país con libertad y respeto, y pobre de ti donde no pienses eso. O sea, eso es lo que yo sentí. Ya yo sentí, queremos libertad siempre y cuando estés de acuerdo conmigo. No sentí apertura. O sea, una actitud muy vertical, muy paternal. Mira, jovencito millennial, las cosas son así, si no estás mal. Y en general. Ahora, también estoy de acuerdo con Rebeca en el sentido de cambio total. ¿Y en qué momento uno las dos posturas? Es verdad, la gente, no hay que subestimar a la gente. La gente va a decidir lo que más le va a convenir para sus intereses, pero actualmente los resultados demuestran que Lasso no está transmitiendo que es capaz de solucionar. ¿Por qué? Porque está metido en un discurso que ya no, la gente no compra. O sea, siguen con el anti-algo. El anti-algo. O sea, la gente no quiere votar contra algo. La gente quiere votar porque tiene una esperanza. Exactamente. Con lo que decía Pedro, o sea, si alguien sabe cómo generar empleo es él y no ha logrado probar que el que mejor lo puede hacer es él. Exactamente. Aparte que ese discurso, y bueno, no sé si les gusta a todos lo que voy a decir. No, di lo que nos disguste, de eso se trata. Ya, ¿por qué no funciona? Aparte de porque ya ese discurso está caducado, porque ya se ha usado durante muchísimo tiempo, porque los últimos 4 años el único eje articulador del gobierno de Moreno ha sido estar contra alguien. Y tenemos las cifras de aprobación que tiene este gobierno. De hecho, Moreno logró lo que creo que solo Jefferson Pérez, Carapaz y la selección logran, hacer que nos pongamos de acuerdo en algo. O sea, es verdad, tú puedes sentar un correísta, un anticorreísta, se sientan en una mesa a conversar, se pelean, pero cuando hablan de Moreno, así, no funciona. Gracias, Eric. Cuando volvamos, más concreciones de estas apasionantes respuestas que comienzan a responder la pregunta: ¿qué hacer para ganar la segunda vuelta? Enseguida, hay que acoger ciertas causas, dijo Rebeca Morla, para ganar la segunda vuelta. ¿Cuáles? Eso es lo que plantearon los demás panelistas cuando continuemos este panel Verás. Creemos en los soñadores, los que ven la vida con optimismo y contagian sonrisas. Aquellos que creen que el éxito no es el final, sino un motivo para llegar más lejos. Porque son el motor que nos impulsa a avanzar junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo. Proseguimos este panel Verás gracias al patrocinio del Bankers Club, desde donde emitimos este programa, con la unidad móvil de Ecuador en vivo, y al auspicio del Banco Bolivariano, del municipio de Guayaquil, de NetLife o Telconet, que es la empresa, la internet más rápida del país, y también de Kia. Nada mejor que para abrir la segunda parte, lo que el otro día respondió Jaime Nebot sobre una pregunta similar. Miren, con su experiencia dijo esto cuando le pregunté qué hay que hacer para ganar la segunda vuelta. Un candidato tiene, y me refiero a los dos finalistas, porque para ambos se aplica, tiene los votos que tiene a su favor, tiene los votos que no quieren u odian a su adversario, y queda un tercer grupo. Ese es el grupo más importante, porque a ese grupo lo tiene que convencer el candidato con sus propuestas para ellos. Ese es el vota por ti. Vota para que te vaya bien después de la elección. Acuérdate de ese viejo dicho: hay dos oportunidades cuando el hombre o la mujer, depende, mienten más: después de la cacería y de la pesca y antes de las elecciones. Bien, hasta allí.
Ok, empecemos por ti, Eric. ¿Cómo llegar a los que no votan por ti, ya sea porque odian al otro o porque están contigo, pero son el grupo intermedio? Es decir, dijo él, los que están contigo ya no los necesitas, los que odian por ti, que odian a ti, nunca van a votar por ti. A ese in-between, ¿cómo llegar? Bueno, básicamente esos son los votos más importantes en esta instancia, porque son los que están en juego. ¿Cómo llegamos a ellos? Creo que hemos hablado todo el día de hoy acerca de la importancia que es la capacidad de poder escucharlos. Hay que primero entender por qué no votaron por nosotros en la primera vuelta. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y tener esta capacidad de cambio, esta capacidad de adaptación sin perder la esencia. Sé que antes decías que es actores. No, yo más que decir actores diría liderazgo. Porque básicamente el problema de cuando tú actúas este tipo de cosas es que la gente nota que no eres auténtico y en algún momento se te cae la máscara y se fregó. Bueno, en ese grupo hay 3 votantes. El de Herbas, 1. Si creen que se puede arañar algo de lo de Arauz, porque todo el voto que tuvo Arauz no fue exclusivamente correísta, el endoso correísta es del 15 a 20% de voto duro, ahí hubo un 10% que votó por él, por otras motivaciones, seguramente rechazo al gobierno, renovación, no sé. Entonces son 3 compartimentos distintos, el universo de los otros 13 candidatos y los demás, o es un solo discurso unificador. No. De hecho, una de las ventajas de utilizar, por ejemplo, herramientas digitales para poder tomar decisiones, no digo que todo va a incidir por una campaña digital, pero las herramientas digitales sí nos permiten escuchar un poco más, y una de las ventajas es poder diversificar el mensaje, que creo que es lo que le falta a los candidatos, tratar de ver cuáles son sus perfiles, qué es lo que quiere el emprendedor. Más. Claro, qué es lo que quiere el emprendedor, qué es lo que quiere el TikTok. TikTok es una herramienta que depende mucho de la autenticidad que tú tienes. Entonces es complicado para un candidato que no tiene quizás la empatía o la capacidad de llegar, que pueda llegar en estos medios. Yo creo que es más poderoso que Lazo tenga una serie de personas que hace TikTok apoyándolo a él, microinfluencer, que respalde la posición de él. La misma inquietud, Pedro, vamos al revés ahora en la mesa. Yo creo que hay un análisis que no se pudo hacer debido a este problema de determinar quién es el segundo en la primera vuelta, y es que cerca del 68% del Ecuador dijo no al correísmo. Creo que eso demuestra que las posibilidades de que Guillermo Lazo gane la segunda vuelta están intactas, y coincido que va a depender mucho de que su mensaje sea de soluciones prácticas, que llegue a la mayor cantidad de personas a través de las diferentes herramientas que existen. Ya, porque no al anticorreísmo no es sí. No. No al anticorreísmo no. A ver, no al anticorreísmo no es sí al correísmo, es decir, es sí a mis soluciones. Es correcto. Yo pienso que él necesita un mensaje auténtico, necesita llegar a la mayor cantidad de personas, pero, y sobre todo soluciones. Dije mal. No al correísmo, que fue lo que dijo el 68%, no es un sí al anticorreísmo, ¿verdad? O sea, no estoy de acuerdo con esto, pero eso no significa que quiero que destroces al otro. No, para mí el mensaje es: quiero que me solucionen los problemas, pero no me interesa o no estoy interesado en la vía del correísmo. Ya, Rebeca, te recuerdo que tú hablaste de causas, que tiene que acoger Lazo, y cuando te referiste a él, ciertas causas, por ejemplo. Carlos, yo creo que hay que partir de que homogeneizar el anticorreísmo es un error. Hay muchos matices dentro de los votantes que definitivamente no quieren regresar al modelo correísta, pero que tienen causas internas que necesitan ser visibilizadas a través de alguno de los candidatos. En este caso, por ejemplo, pensemos en cuáles fueron las causas de Javier Herbas, cuáles fueron los mensajes que él transmitió y cuáles de esos mensajes podría tomar Lazo y adaptarlo a su esencia para que mantenga quién es él, para que mantenga su autenticidad y su coherencia, okay, pero que a su vez le dé respuestas. Piensa en uno. Pensemos, de los Herbas, por ejemplo. Por ejemplo, en la realidad de las niñas que son obligadas a ser madres. Herbas fue uno de los pocos que se atrevió a hablar de frente de ese tema muchas veces, incluso tenía una agenda concreta para la mujer y para todos estos Estuvo temas. a favor de no penalizar el aborto en la mujer violada, ¿verdad? Por violación, especialmente por el caso de las niñas, que recordemos, no es un tema nuevo, estuvo en vigencia cuando se estuvo discutiendo el COS.
no pasó el Código Orgánico de Salud y ahí quedó el tema. Entonces, ¿qué va a pasar con esa problemática que existe, que afecta a muchas personas de esta sociedad y que al menos Lasso no les ha dado todavía una respuesta? Ok, prosigamos. ¿Qué más? En esta misma línea. Pues sí, tiene toda la razón Rebeca. Es la capacidad de entender qué quiere esa diversidad de votantes y tratar de adaptar su mensaje a lo que estos quieren, porque caso contrario vamos a seguir en la misma retórica. Hay un asunto, por ejemplo, se habla de, por ejemplo, que el correísmo tiene un adoctrinamiento, pero también del otro lado hay un adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque no basta incluso, y eso es lo preocupante, o el reto principal, que no basta solo con que el candidato cambie. Hay una gran cantidad de votantes que también actúa desde las redes sociales, desde la misma perspectiva de yo tengo la razón y si no estás conmigo, Ajá, tú no sirves para nada. Cierto. Ahora, aquí hay un punto muy importante y quiero que lo tratemos. En el caso de Guillermo Lasso, un hombre profundamente cristiano, cuya máxima apertura ha sido decir en este programa, yo mantengo mis valores y mis principios, pero como este es un Estado laico y democrático, si el país decide una cosa distinta a la que yo creo, la voy a respetar. Debe ir él más allá, y en este caso concreto, de las niñas violadas, no solo de las mujeres violadas. Decir que está de acuerdo en no penalizar ese tipo de aborto. Va a depender de lo que él piensa. Aquí viene ya el principio de coherencia, autenticidad y ética. Ya te dije lo que él piensa. Pues debería sostenerlo, porque si él dice que tiene ciertos principios éticos y religiosos y luego en otro espacio dice estoy a favor de tal, ya ahí se rompe. Él debería mantenerse. Pedro, la misma inquietud, porque esto, fíjate lo importante que es para las mujeres, para los millennials. Ciertamente hay un problema de femicidio por un lado y de violencia sexual por otro, más que gigantesco por el número chocante, por la violencia y lo oculto que ha estado y lo machista que somos como sociedad, me incluyo, aunque soy de los que más, lo digo con modestia, superado y combatido esa desviación cultural en mi formación. En este punto concreto, yo creo que el pensamiento de Guillermo Lasso es público, y no solo en esta campaña, lo ha dicho a lo largo de los últimos años en que este tema está sobre la mesa, y coincido que cambiar esa visión lo único que va a hacer es hacerlo ver como un mentiroso o como una persona que está tratando de engañar y de acomodarse. Creo que él debe mantenerse en su línea en el sentido expresado. Yo tengo una visión por mi formación espiritual, por mi formación personal, pero si el pueblo a través de las urnas o a través de las vías correspondientes como la formación de leyes decide lo contrario, lo voy a respetar. Creo que él no debe ir más allá de eso, porque entonces comenzamos ya a ver, comenzamos a caer en la frase final de Nebot de los mentirosos antes de las elecciones, ¿no? Y yo creo que eso, la gente intuye la mentira. Por eso yo he remarcado mucho que el éxito de Guillermo Lasso en esta segunda vuelta va a ser mostrarse tal como es. Porque yo creo que, por ejemplo, yo no entiendo y no creo que él debe seguir hablando de que está preparado y que es capaz para gobernar. Si eso es evidente. Yo creo que él debe enfocarse ahora en decirlo, en palabras sencillas, decirle en palabras sencillas a la gente cómo va a resolver sus problemas. Por ejemplo, ¿qué son? Seguridad, empleo y salud. Básicamente es eso. Salud, seguridad, trabajo, y le agregaría una cuarta que pudiese ser educación. Ya, luego vamos a esos detalles, porque ahorita tú pusiste este tema sobre la mesa, a ver, resuélvelo. ¿Ya viste lo que han dicho los dos panelistas aquí respecto a que no aconsejarían eso ni lo verían como productivo o auténtico en el caso de Guillermo Lasso? Después les cuento un testimonio personal mío sobre un tema parecido. Para Rebeca Morla, si Guillermo Lasso ratifica la posición que dije y no dice he considerado hacer una excepción en mi pensamiento y en el caso de niñas violadas o mujeres violadas estoy de acuerdo en despenalizar el aborto, ¿te inclinaría a votar por él? A ver, yo creo que una cosa es por conveniencia decir, bueno, voy a cambiar mi postura y voy a hacer esto. Y otra cosa es decir, yo tengo esta postura, que todos la conocen, sin embargo, reconozco que existe un problema de salud pública, una realidad en nuestro país no resuelta, que necesita atención, que necesita vías claras, que necesita una política pública y que tenemos que actuar, que no podemos seguir evitándolo. Creo que eso serviría mucho más, electoralmente hablando,
a lo que estamos diciendo que es cambiar de postura por conveniencia. Sin decir estoy a favor, simplemente la reconozco y la respeto. No se trata de que él esté a favor, se trata de que hay una realidad evidente, un problema de salud pública como lo que tiene que ser reconocido y que necesita el Estado intervenir. Y aquí va el testimonio rapidísimo que voy a compartir para que vean mi experiencia, que no es la de un candidato que no buscaba votos. El otro día revelé en el programa de la mañana, en Al Día, que yo había variado mi posición respecto a lo que es un concepto de familia, que entendía que no es necesariamente hombre, mujer e hijos, que pueden haber familias hombre, hombre, mujer, mujer, uno. Segundo, que entendía que según los casos podían adoptar, que la homosexualidad no era una cosa o la preferencia sexual que se transmitía o que el ejemplo inducía a eso, y que yo antes ya había dicho que cabe casarse entre parejas del mismo sexo, pero no se puede llamar a eso matrimonio. Llegué a mi casa y me mandaron al diablo. ¿Qué te ha pasado a ti? O sea, algo que yo creí que era una evolución mía, y lo dije con franqueza, porque he comprendido esto, me mandaron al diablo. O sea, ¿qué quieres? ¿Más televidentes? Me dijeron. ¿Qué quieren? ¿Que te veas los millennials? Esa fue la recepción que tuve. Pregunto, ¿valió la pena mi cambio o de repente no lo transmití bien y quería hacerme el contemporáneo? Probablemente fue la manera en la que se lo comunicó o fue muy... Las evoluciones no suelen ser de un día para otro, suelen ser cambios paulatinos. ¿Y sabes lo que pasó? Perdía lo que ya tenía, la consideración de mi familia en eso, y no gané lo que no tenía. Otros no me creyeron, me dijeron muy tarde. Muy tarde. ¿Ya? ¿Le puede pasar lo mismo acá? Por supuesto. Por eso yo he repetido varias veces en este programa que para mí la clave del éxito de una candidatura en segunda vuelta de Guillermo Lasso es la autenticidad. La autenticidad y decirle a la gente no lo que quiere escuchar. Mejor dicho, la gente quiere que le digan cómo le van a resolver sus problemas. Okay. Y hay que decir, y Guillermo Lasso tiene que decirlo con sus palabras, obviamente debidamente asesorado para comunicar de manera eficiente. Pero él tiene que dar las respuestas que la gente quiere de acuerdo con su filosofía. Lo otro la gente no come. ¿Tú tampoco crees en mi evolución? No, yo la creo, pero coincido... ¿Me dices en serio? ¿Sí? Si me oyes decir lo que dije, ¿tú me crees? Bueno, ¿ves? Sí. ¿Ves? O sea, No, ¿por ¿ves? qué vas a salir a mentir sobre ese tema siendo tan delicado y demás? Pero coincido con Eric en el hecho de que probablemente fue mal comunicado y que no se siente coherente con quien es. Un comunicador que no comunicó bien. Y además la otra cosa, que no describió su proceso, dijo él, que normalmente no se creen los cambios abruptos de la noche a la mañana. Cuando volvamos, vamos a analizar a quien cree que es también segundo finalista, Yacu Pérez, y el giro abrupto que tuvo de la posición del viernes pasado a la del miércoles pasado. Ni sueñen que vamos a apoyar a Guillermo Lasso en segunda vuelta, dijo Yacu, en el evento de que no sea él el segundo finalista. Ese y otros giros que dio los examinamos al volver. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Hubo una declaración de Yacu Pérez en una conferencia de prensa el miércoles pasado que cambió todo. Fue otro, el Yacu de ese día, respecto al del viernes en el diálogo con Guillermo Lasso en el CNE. No porque dejara de repetirle lo del feriado bancario, que sí se lo mencionó, sino por el anuncio que hizo respecto a la posición de él y su movimiento en segunda vuelta, y sobre todo el vaticinio casi de que era el único con posibilidades de ganarle a Correa, de que vendría el correísmo por culpa de todos los demás, si no era el segundo finalista o lo apoyaban a él, y que es el único grupo con calidad moral en este país para hablar como hablan. Pero más que mis palabras, escuchemos las de él. Somos los únicos que les podemos derrotar a la corrupción al señor Correa.
Ni sueñen que les vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lazo. Ni sueñen que para evitar que venga Correa al Ecuador tengamos que nosotros apoyar al peleado bancario y a la corrupción del señor Guillermo Lazo. Eso sí, queda en manos del CNE, de quienes nos están haciendo la trampa, de quienes están haciendo el fraude institucional al proceso electoral. Ustedes serán los responsables y estarán arrepentidos cuando venga la Asamblea Constituyente, cuando venga Correa y cuando pretenda quedarse acá de manera indefinida. Serán ustedes los causantes de esto. Comencemos con las reacciones. Pedro Valverde. Yo siempre fui escéptico y me cuento entre el grupo de los pesimistas, que yo nunca creí en una posible alianza ni un posible pacto. A mí no me llama la atención la reacción de Yacu Pérez. Creo que simplemente ahora ha salido el verdadero Yacu Pérez y la verdadera organización y visión de su movimiento político. La pregunta es, ¿esa definición de él bloquea cualquier apoyo de su electorado a Lazo? No. ¿Por? Porque él no decide el 20%, casi 20% que votó por él. El señor no los lleva a votar ni les agarra la pluma para que firmen. Es más, un gran porcentaje de la votación de Yacu Pérez, estoy seguro que no pertenece al pueblo indígena. Estoy seguro. Porque si vemos el porcentaje, ¿qué porcentaje tiene la población indígena en el total del Ecuador? Bueno, utilicen ese porcentaje y hay que transponerlo al electorado. Es así de sencillo. Hay mucha gente que votó por Yacu Pérez como una opción que no era ni Correa y que no era ni Correa ni Lazo y además que tenía posibilidades de llegar. Es decir, de su 20%, tal vez 10% siga sus lineamientos y el otro 10% no. No, yo creo que del 20% a lo mejor un 8% pertenece a los pueblos indígenas, pero ni siquiera ese 8% que pertenece a los pueblos indígenas necesariamente van a votar por quien él le diga. Ya. Rebeca Morla, en cambio, puso en Twitter el viernes pasado, 12 de febrero, qué habilidad que tiene Yacu para hablar. Hoy está aprovechando lo que perdió al no asistir a los debates de la primera vuelta. Pensamos igual, lo que vi ese día. ¿Cómo entiendes este giro del miércoles pasado? Bueno, definitivamente este giro responde al cambio en los acontecimientos pues que hubo, ¿no? Nos fuimos al feriado de Carnaval con un supuesto acuerdo, con un pacto por la democracia, la unión por el Ecuador, que fue muy bien recibida. Regresamos del feriado y no hay tal acuerdo, no hay unión. El reconteo que se le había ofrecido al candidato Pérez y que el CNE en su momento, porque sí creo que el CNE debió haber dicho el mismo viernes, bueno, esto... ¿Eso justifica su conducta? No, le da la justificación ante su electorado y ante el movimiento que él representa de esta actitud, pero eso no quiere decir que lo que él está diciendo esté enmarcado en los valores democráticos ni sea una actitud correcta o aceptable. Pero voy más allá. Puedo entender que diga no, ni sueñe que vamos a apoyar a Guillermo Lazo. Puedo entender, ustedes son los responsables de que el correísmo vuelva porque se cree el único capaz de derrotar a Correa. Era según las simulaciones del más opcionado y seguramente eso lo envanece. Pero a mí lo que me extraña es lo que lo envilece. Ahí hay este ancestral resentimiento de los indígenas al decir solo nosotros tenemos calidad moral, ya somos los únicos honestos en este país, y comenzar a evocar lo que fue la conquista de los españoles echándonos a nosotros ahora la culpa. Bueno, mucho del discurso de Yacu Pérez se sustenta justamente en las tradiciones, en de dónde viene la lucha indígena, en eso es lo que a él le da esa coherencia para hablar y para referirse a la gente en los términos en los que lo hace. De hecho, y el tuit que leímos del día viernes lo puse justamente porque vi esa exposición, el sufrimiento de la lucha indígena, que es lo que avala la causa de Yacu Pérez y el sueño que él tiene de conseguir este Ecuador mejor para todos, para los que han sido excluidos. ¿Y cuál es el resultado de que haga eso, de que se radicalice y marque así la cancha ahora? No, esto en mi opinión le juega totalmente en contra.
lógicamente dentro de su electorado hay un voto duro por el movimiento Pachacuti que seguramente está de acuerdo con él en que le están robando la elección. ¿Por qué le juega en contra si él es el segundo finalmente? Bueno, a ver, creo que está incorrecto decir que él podría llegar a ser el segundo porque estamos viendo que no, que el segundo va a ser el candidato Lasso. Sin embargo, sí hay gran parte también del electorado, como decía Pedro, que seguramente no está de acuerdo con esta actitud radical que ha tomado en los últimos días y que tal vez no sea inmediatamente la opción votar por Lasso, pero que pueda anular el voto. ¿Falta tu opinión de este tema? El problema que tiene Guillermo Lasso para mí es más grave que lo que se plantea en el panel. ¿A qué voy? En marketing el asunto de las percepciones, en política las percepciones son importantes. Lasso enfrentó un problema cuando todavía no se sabía quién llegaba a la segunda, y era el asunto que, llegado a un punto, los únicos que querían, o los que más en redes sociales hablaban de que querían que Lasso llegue a segunda vuelta, eran los que no iban a votar por él. Es decir, los correístas sentían que tenían más oportunidades contra un Guillermo Lasso que contra un Yaku, ¿verdad? Los que votaron por Lasso estaban en ese momento cruzando los dedos para que sea Yaku. ¿Eso en qué posición lo deja como percepción a Lasso? Lo dejó con una percepción de candidato con pocas opciones de avanzar. ¿Qué sucede cuando Yaku dice esto? Seguramente una jugada pensada, no sé todavía cuál es el objetivo, no sé a dónde piensa llegar el candidato Yaku, pero lo sentencia a reafirmar esto de llegas como un candidato que pensabas que ibas a dar la sorpresa en primera vuelta y a duras penas estás llegando a arañar la segunda vuelta. Entonces esto es grave y representa, para mi criterio, un reto enorme a Guillermo Lasso, porque si quiere darle la vuelta a esta situación, sí representaría un cambio radical, un cambio completo. No debe responder a Yaku. Su capacidad de enfrentar esta situación con liderazgo puede ser la llave para poder darle la vuelta, porque precisamente cuando hablábamos de interpretar, de esta capacidad de entender, es liderazgo, y liderazgo se ve en estos momentos. ¿Qué es enfrentar esta situación con liderazgo? Buscarle una solución. Ya. ¿Qué es enfrentar esta situación con liderazgo? Yo creo que el que le toca resolver este tema, y lo ha hecho muy mal, es al CNE. El problema es que, y ahí sí hablo como abogado, lamentablemente no me puedo sacar el chip de la cabeza, ¿Está bien? Pero es que las instituciones existen para que sean respetadas. Cuando en materia electoral hay toda una normativa que establece cómo se llevan adelante las elecciones, cuando alguien no está de acuerdo, cuáles son los requisitos para impugnar, cuáles son los tiempos para impugnación. Lo que han hecho es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Eso es subsanable? A estas alturas creo que ya no. Yo lo que toca es que se anuncien los resultados y luego Yaku Pérez tiene toda la vía abierta para poder impugnar los resultados que crea convenientes. Yo solo quiero agregar lo que es muy importante. A mí, esta última declaración de Yaku Pérez, yo creo que simplemente es el corolario de toda una actitud. Recuerden que él pidió tener un diálogo con Guillermo Lasso en el CNE. Primero hablaba del fraude en Guayas, luego agregó 6 provincias. El mismo día del encuentro en el CNE, pasó previamente por la Corte Constitucional presentando una acción de protección y por la Fiscalía presentando una denuncia. Y llegó al debate a decir que ya no eran 6, sino que eran 17 provincias y a decirle responsable del feriado bancario. O sea, ergo, él siempre en su mente, o voy yo o no va nadie. No, yo le tengo otra traducción. Pachacutic y su campaña sabían que fueron perjudicados, pero no podían probarlo. Y la única manera era generar esa sospecha sobre todo ese universo, en el afán de que cuando se comience a hurgar en las urnas, se encuentre lo que ellos no han podido documentar y solo han sabido detectar. Creo que, y me gustaría responder a la pregunta de cómo se enfrenta esta situación con liderazgo. Liderazgo sería también empezar a pensar en la gobernabilidad del próximo gobierno. Empezar al menos desde el candidato Lasso, que ya desde su propia iniciativa salgan estos puentes que va a necesitar tender con todos para poder gobernar. O sea, voy a ganar con Pachacuti, y desde ya no voy a dinamitar los puentes que necesite cruzar. Ok, tenemos que ir aquí en nuestra última pausa. Vamos a cerrar con 2 preguntas. ¿Otto Sonnenholder es un influencer? ¿Sí o no? ¿Así? No. No, ok, yo me equivoqué entonces. Vendrá una pregunta de Otto Sonnenholder, yo creí que era un influencer, ustedes verán qué es. Y otra de Betty Escobar, que es periodista corresponsal de Al Día en Nueva York.
El ex vicepresidente Otto Sonnenholzer con una reflexión ante el panel. Y Beatriz Escobar pregunta desde Nueva York, cuando concluyamos. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Bien, concluimos este panel desde el piso 32 del Bankers Club con la unidad móvil de Ecuador en vivo, poniendo a consideración de ustedes una reflexión que hacía Otto Sonnenholzer para preguntarles qué clase de papel pueden jugar gestores políticos como él aquí. Bien. Hoy vengo a votar convencido de que sí podemos salir del hueco que empezaron a cavar hace 14 años. Pero de ese hueco no se sale, ni debilitando la dolarización ni mintiendo, mucho menos votando por la corrupción y la mentira. Uno no sale de un hueco haciéndolo más hondo. De ese hueco saldremos si trabajamos unidos por objetivos comunes, si entendemos que hay que hacer lo correcto por encima de lo popular y si permitimos que los ejemplos de desprendimiento con el poder sirvan de ejemplo para el país, de que ceder no es perder. Hoy está en tus manos la decisión que nos puede permitir empezar a construir un camino paso a paso, bloque a bloque, de prosperidad, de justicia, de honestidad, de progreso. Hoy una vez más está en tus manos tu presente y tu futuro. Tienes que dejar de creer en dulces mentiras para terminar con tanto amargo dolor. Vota con responsabilidad. Pregunto, la presencia de un actor político como este, más decididamente de lo que estuvo en primera vuelta, sin decir voten por Lasso, pero favorable a esa posición, ¿ayudaría en una segunda? No estoy tan seguro, porque precisamente tienes que ir a los votos que están indecisos. Y los votos que están indecisos probablemente no estén de acuerdo ni con candidato A ni con candidato B, pero tampoco probablemente con lo que pasó en los últimos 4 años. Hay algo que te he hablado de coherencia. Puede que Otto tenga un perfil, pero formó parte de un periodo en el cual la aceptación a nivel general hace que su mensaje ya sea un poco complicado que el electorado en su conjunto pueda aceptarlo como No, porque en ese periodo, curiosamente, por una serie de razones que no vamos a analizar aquí, la gente lo separó a él de ese periodo nefasto del morenismo. Mientras Moreno tenía durante la pandemia 23% de aceptación, él tenía 47%. Estoy parcialmente de acuerdo con eso, no estoy completamente de acuerdo con aquello, porque pienso que si Otto hubiese tenido verdaderamente una aceptación tan grande, hubiera cumplido un papel mucho más activo en la primera vuelta. ¿Sirve el apoyo de Otto Sonnenholzer? Yo creo que no. Creo que el apoyo de él es con mensajes de ese tipo. No creo tampoco que él se vaya a lanzar a apoyar a nadie, porque él no va a jugarse su futuro político. Qué terrible oír eso. A jugarse su futuro político apoyando a un candidato que eventualmente no pueda ganar. Qué terrible oír eso. Yo creo que él está No puedo creer, o sea, yo no voy a apoyar a Lasso porque si pierde van a decir que soy parte de la derrota. No estoy yo diciendo puedo ser que el próximo presidente del Ecuador y tengo que cuidarme. Esa es mi ¿De percepción. qué cuadro va a ser el próximo presidente? ¿El que arruinen los otros y ganan? Esa es mi percepción. Además, pienso que un poco de eso también jugó para no ser candidato. Creo que él está esperando para las elecciones del 2025. Y coincido con aquí nuestro compañero panelista, Dios. Que si bien es cierto su perfil se ha diferenciado del gobierno, en el momento en que él tenga un ingreso agresivo a la campaña, lo van a atacar de gobernista, y ahí sí van a hacer el link Lasso gobernista porque lo apoya el vicepresidente. Qué interesante. Rebeca, sobre lo mismo Otto, su rol. Bueno, yo coincido con Pedro que definitivamente para sus objetivos políticos se ha mantenido al margen de apoyar de frente a un candidato. Sin embargo, para esta segunda vuelta sí creo que es posible que salga a apoyar al candidato que enfrente al correísmo, porque abiertamente ¿Podría le ha dicho aplicarse que está lo mismo en contra de Herbas? Que le están diciendo, tú eres el próximo presidente, hermano, tienes que cuidar tu capital político, un 16% siendo desconocido de entrada es extraordinario, así que tú no te juegas por nadie. ¿Se puede aplicar lo mismo? Sí,
porque el principio es el mismo. Esto No te puedes jugar es una con barbaridad. nadie. O sea, No apuesta a que el país se joda para que tengas más posibilidades. No te cases con nadie, por así decirlo, pero estás en contra de algo. Y ojo que estar en contra de algo ya te define, porque ya tu enemigo, lo que estás en contra, define cuál es tu postura. Última inquietud, les dije que es Beatriz Escobar desde Nueva York. Hola, mi nombre es Betty Soledispa Escobar desde Nueva York. Mi pregunta es, ¿cómo logramos que el electorado comprenda lo que realmente nos jugamos en esta segunda vuelta? Nos jugamos la democracia. ¿Cómo logramos que cuando volvamos a las urnas en abril podamos ver en la papeleta más que una ideología, que un partido, que un candidato, que simplemente veamos en la papeleta democracia versus correísmo, autoritarismo, corrupción, y para nosotros de inmediatamente podamos elegir por la democracia, representada en la papeleta por el candidato democrático Lasso o Yaco, y que de inmediato podamos elegir por la democracia? ¿Cómo logramos eso? Qué interesante, típico de Beatriz. ¿Cómo logramos que el electorado vea aquí lo que nos jugamos, dice ella, democracia versus totalitarismo? Rebeca. Bueno, creo que esta falta de cercanía de la ciudadanía hacia estos conceptos, porque sí, la democracia es algo deseable, pero no necesariamente está en mi metro cuadrado, lo que decía justamente Pedro, no necesariamente votar por la democracia me va a solucionar mi vida y mis problemas del día a día. Entonces, de cierta forma, nosotros también tenemos una tarea pendiente como sociedad civil, que es fortalecer la cultura política, el diálogo, el debate, para que justamente toda la ciudadanía ¿Si hay tiempo de aquí a la segunda vuelta? No, definitivamente Entonces no se puede lograr lo que dice Betty. No, es que no es la causa central la democracia versus el totalitarismo. Qué interesante. No así lo lo ve es. la élite, el pueblo no lo ve así. Es que no lo es. Pedro. Yo coincido. El que pretenda poner eso en la papeleta va a perder las elecciones. La gente tiene que tratar de ver en la papeleta, aquí está una esperanza de mejores días, de trabajo, de salud, de seguridad, por alguien que tiene la capacidad de hacerlo y alguien que ya ha triunfado en su vida personal y que comenzó de abajo, y acá el retorno a algo que terminó muy mal. Eric, ¿con tu opinión concluimos? Estoy de acuerdo con lo que dice Rebeca, en general estoy de acuerdo con las opiniones de los panelistas. Pienso que no se trata sobre blanco-negro, creo que ese ha sido el gran problema, que yo tengo una postura, parece fútbol, nunca nos vamos a poner de acuerdo y todos actuamos como fanáticos y no hay un diálogo racional dentro del fanatismo, pero los dirigentes no pueden ser fanáticos. El fanático no se le puede echar la culpa a ser fanático, entonces hay que pensar en las necesidades de la gente y no pensar que todo es blanco y negro, que yo soy el dueño de la verdad absoluta o que esta es la necesidad de todos, porque como dices tú, las élites piensan algo, pero el pueblo lo que necesita son soluciones puntuales a problemas diarios y eso es lo que no están haciendo. Quiero concluir con una frase tuya reciente en Twitter: quien miente para llegar, llega para robar. Es decir, los panelistas no han dejado aquí en claro que mentir, engañar, acomodarse, no ser auténtico no es una opción, sino con distintas palabras los tres han dicho una misma cosa: probar que se tiene soluciones para los problemas más urgentes de la gente. Así es como se puede ganar la segunda vuelta. Yo espero haber ganado su atención y tenerla de vuelta el próximo domingo. Hasta entonces. Transmisión simultánea de Max TV Online, Grupo Caravana y Di Blue FM.